Nosotros estamos ahí en nuestra serie sobre las cartas de la prisión y estamos ya iniciando el estudio en la carta a los Efesios. Es una carta muy hermosa y les invito a que lo lean durante esta semana, que aprovechen el feriado. Pueden aprovechar la tarde también, ¿no es cierto? Después que regresen de sus locales de votaciones, después del almuerzo, en vez de tener una pequeña siesta, ustedes pueden tener una pequeña meditación en la palabra, ¿no es cierto? La carta a los Efesios, como nosotros sabemos, tiene 6 capítulos y nosotros estamos estudiando el capítulo primero. Hoy día les invito a que abran sus Biblias en el capítulo primero y vamos a leer de los versículos 7 al versículo 12. La semana pasada el pastor Daniel empezó predicando desde los versículos 3 hasta el versículo 6. Del versículo 3 hasta el versículo 14 es una única oración. El apóstol Pablo está orando y esta oración que él hace, nosotros aquí dividimos en la manera como Pablo expresa la redención entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto la semana pasada los versículos de 3 a 6 y hoy día vamos a ver de 7 a 12. Abramos las Biblias en este texto. Así dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 6 para que entendamos el versículo 7. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es decir, Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de todos los tiempos. Así que están los cielos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Señor, nosotros tenemos tu palabra abierta delante de nosotros y te pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para que la podamos comprender. Háblanos, Señor, en esta mañana de una manera especial. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Bueno, nosotros estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Y les recomiendo que ustedes saquen sus boletines y pongan en la parte de atrás y tomen nota, porque ustedes se van a olvidar. Y lo que nosotros estamos estudiando es muy importante, es vital para la vida de ustedes. No solamente un conocimiento que uno va añadiendo a su vida, pero un conocimiento esencial para que nosotros tengamos una vida plena en Cristo, para que sepamos cómo vivir el Evangelio, para que sepamos cómo vivir como seres humanos. La riqueza de ese texto es impresionante. Cuando nosotros estudiamos ahí la carta de Pablo a los Efesios, tenemos que entender que esta carta, ella fue construida para un gran público, una gran audiencia. Y el apóstol Pablo lo divide de una manera muy sencilla. Primeramente, él está tratando hacia las iglesias y está mostrando que el tema central en esa carta es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Como nosotros, como una comunidad, vivimos esa experiencia de ser el cuerpo de Cristo. Eso es importante, ¿sabe por qué? Nosotros tenemos que romper con esta idea tradicional que la gente tiene de que ser cristiano o tener una espiritualidad cristiana significa ir a determinados eventos y cumplir con determinadas actividades. Muchos cristianos son bastante buenos para los eventos. Eventos como un culto, por ejemplo. Son asiduos, son frecuentes y cuando van incluso trabajan bastante. Pero así no se mide la espiritualidad. Espiritualidad no se mide por asistencia. La espiritualidad se mide por vivir un proceso de crecimiento constante. Por eso nosotros insistimos tanto
en nuestro lema amar, crecer, servir, para que ustedes entiendan que el culto es tan solamente el inicio de un proceso donde todos nosotros tenemos que estar dando un paso siguiente. Ese es el primer paso. Hay un segundo paso que dar para ser parte de este cuerpo. Si usted simplemente asiste a eventos aisladamente y no se involucra en un proceso constante, no se enreda con la gente, no camina con otras personas, no aprende a amar otras personas que no seas a ti mismo, no aprendes a aprender con otros y no te permites ser enseñado por otros, no estás viviendo el cuerpo de Cristo. Estás simplemente asistiendo a eventos. Llamemos esos eventos, sean cultos, sean programaciones, sea lo que sea. La verdadera espiritualidad se vive en el proceso de desarrollo espiritual. Y eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. No basta con estar en un ambiente, hay que ser parte de ello. Hay que estar en un proceso constante, hay que avanzar, hay que crecer. Porque así funciona con el cuerpo. Su cuerpo no se queda, nuestro cuerpo no es un organismo inamovible. Es un organismo que está en constante movimiento. Ustedes están sentados, pero el corazón de ustedes está trabajando, me imagino, y la mente de ustedes está funcionando antes de que ustedes duerman en unos minutos más, ¿no es cierto? Y ustedes están ahí sentados físicamente, pero el cuerpo de ustedes está envejeciendo. Cuando termine este culto, ustedes serán por lo menos 2 horas más viejos de lo que eran cuando entraron. Y el organismo de ustedes también, porque habrá funcionado. El cuerpo no para, es un proceso constante. Así es la vida. Y el Señor nos invita a ser parte de una familia, de un cuerpo que es vivo. Él no nos invita a eventos, nos invita a un movimiento. Y eso es lo que el apóstol quiere decir aquí. Por eso es tan importante. Y él divide eso de 2 maneras muy interesantes. La primera división es una división doctrinal, pero una división doctrinal no como el apóstol lo hace en Romanos, casi que como un libro texto de teología. La teología que el apóstol explica aquí, la doctrina del apóstol aquí, es a través de la oración. El capítulo 1 es una oración, él termina el capítulo 3 con una oración. Pablo está orando por ellos, pero es una oración cargada de doctrina, cargada de contenido. Entonces él expresa esta doctrina verdadera a través de una forma devocional, pero también él aplica esta doctrina en nuestras vidas, pero de una forma pastoral, orientándonos cómo debemos entonces vivir, cómo aplicar todo eso que hemos entendido en la palabra de Dios. Así que tenemos ahí delante de nosotros del capítulo 1, de los versículos 3 al 14, una única oración. Él está orando. Él empieza en el versículo 3 diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está orando por ellos. Es una oración introductoria en la carta, pero que es importantísima. Y del versículo 3 al 14 es una única frase. Nosotros dividimos ahí en el castellano o en otros idiomas, pero el apóstol va hablando hasta el final. Y en esta oración nosotros podemos dividir de la siguiente manera. El primero muestra la acción del Padre en redimir a los seres humanos. Él está hablando de la redención. Y cuando él habla de la redención, él muestra cómo la Trinidad ejecuta la redención. El Padre nos salva así. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, el Padre nos elige. ¿Y qué hace el Hijo? El Hijo viene y, según dice el versículo 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Es decir, el Hijo viene y muere en sustitución a nosotros. Y en esta sustitución nosotros somos salvos por la sangre de Él. Esa es la tarea del Hijo en el plan de redención. Pero también este plan de redención se consuma cuando el Espíritu Santo viene y nos convence de lo que el Padre ha hecho, de lo que el Hijo ha hecho. Y dice lo siguiente: en Él también ustedes,
cuando oyeron el mensaje de la verdad, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Es decir, el Espíritu Santo viene y, como dijo Jesús, nos convence, nos transforma y nos marca. La próxima semana vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero hoy día vamos a ver cómo Cristo, como Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, efectúa nuestra salvación. Y por lo tanto les invito a que tomen sus lápices y que pongan atención ahí en las cinco conceptos claves de la salvación, que son importantísimos para que nosotros entendamos cómo funciona la salvación. Con la Biblia abierta en el versículo 7, nosotros encontramos ahí, desde el versículo 6, el apóstol hablando de que en Cristo nosotros fuimos tanto predestinados, pero también en Él fuimos redimidos. Dice el versículo 7, en Él tenemos la redención. Es decir, en Él tenemos el pago del precio por nosotros. Es interesante entender el concepto de redención. Nosotros, en nuestra jerga cristiana, nos permitimos asumir que ya sabemos lo que significa, pero no es bien así. El apóstol Pablo quiere decir que con esa palabra redención, la liberación efectuada por pago de un rescate. La junción de dos palabras. Una palabra que significa rescate y la otra que significa liberación. Entonces lo que él está hablando aquí es de un término comercial. Cuando se compraban esclavos, para comprar un esclavo había que pagar por ello, había un precio. Pero si yo quisiera libertar a un esclavo, había un precio que pagar por esta libertad. Lo que él está hablando es que yo pago por este precio en lugar de tal persona y esta persona queda liberada. Es una jerga, un término comercial que el apóstol está utilizando aquí. Es decir, Cristo pagó el precio de nuestra liberación. Nosotros, como vimos en la conexión el viernes, éramos esclavos del pecado. Para librarnos de esta esclavitud, Él pagó por nosotros. Por lo tanto, esa es la primera idea, pero esa idea se complementa cuando Él dice, en Él tenemos la redención, ¿por medio de qué? Por su sangre. Lo que Él quiere decir es que su sangre fue derramado. No es que Jesús donó sangre. Lo que Él está diciendo es que literalmente Jesús tuvo que morir. ¿Por qué? El precio por los pecados es el precio de una vida. Cuando nosotros pensamos en el precio pago por Jesús, nosotros tenemos que tener en mente que Jesús pagó un precio para nuestra liberación. Y la pregunta que muchos hacen, ¿pero pagó a quién? Hay algunos teólogos y mucha gente que piensa que Jesús, cuando paga el precio para liberarnos, pagó el precio al diablo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Pero eso no es verdad. Cristo pagó al Padre la deuda que nosotros teníamos con el Padre. El tamaño de la muerte de Jesús es el tamaño de nuestros pecados. Por lo tanto, Él derramó su sangre. Y aquí el apóstol mistura o mezcla dos conceptos. Un concepto comercial de redención, de liberación, y otro concepto religioso, de derramar sangre, de los sacrificios de los animales y eso, y muestra cómo que lo que hizo Jesús es algo complejo y algo profundo. Él nos liberó. Eso es redención. Significa que mi salvación es efectuada únicamente por Él, y tan solamente por Él, y perfectamente por Él, y plenamente por Él, y ya fue completamente pagado, completamente cancelado, y ya no hay nada más que yo pueda hacer, porque en Él nosotros ya tenemos redención. Él está hablando desde el inicio de la unión con Cristo. Él dice que en Él nosotros fuimos predestinados, pero también en Él fuimos redimidos.
En Él tenemos esa redención y el perdón. Y ahí él introduce una frase siguiente donde dice, el perdón de los pecados. La expresión que él utiliza para pecados aquí son de pecados voluntarios. Es decir, no actitudes que involuntariamente cometí, sino que las actitudes que yo tuve porque yo quise hacer. Nosotros somos pecadores por tener una naturaleza pecaminosa y también por querer ser pecadores. Pecamos porque quisimos pecar, porque optamos por el pecado. Cuando Cristo nos perdona, no nos perdona solamente de los pecados que nosotros hemos cometido involuntariamente, para que nadie se pueda excusar, pero ¿qué puedo hacer si yo nací pecador? O si así fui enseñado, no sabía. No es así. El perdón de los pecados está dimensionado, según el apóstol Pablo. La riqueza de la gracia se mide por la comprensión de que yo quería pecar, yo quería desobedecer a Dios, pero Él vino hacia mí y pagó por esos pecados que yo cometí. Hay una expresión en portugués que los comentaristas de fútbol lo utilizan bastante, se llama acintosamente. ¿Qué es lo que significa? Significa que yo hice con el interés de obstinadamente realizar este acto. Yo quise hacerlo conscientemente, yo lo planifiqué. Fue un crimen perfecto, un crimen que yo lo realicé, lo pensé, lo preparé y lo ejecuté. Contra ese tipo de pecado es que viene la redención. El precio de la redención es la sangre de Jesús. Por eso es importante entender. Cuando nosotros llegamos al periodo de la Semana Santa, mucha gente se ve movida por la película La Pasión y ve y tiene pena de Jesús. No debiéramos tener pena de Jesús, debiéramos tener pena de nosotros. Nosotros somos los villanos ahí. La gente se enoja, que los romanos, que los judíos, pero es mi pecado que Él está colgando en la cruz. Es por mi pecado. Él fue voluntariamente. Él lo hizo con satisfacción, porque Él quiso, porque Él es Dios y Él no hace lo que Él no quiere. Y Él quiso salvar. Por eso en Él tenemos redención. Guarda esta palabra, redención. Pero lo que Él dice es que en Él tenemos redención, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia. Mira que el tamaño de la redención, el tamaño del perdón, no es un perdón que Dios nos da porque o nos da a medias o nos da por cualquier otro motivo, sino que Él nos da motivado por su gracia. Es la gracia, el amor de Dios por nosotros que hace con que Él se mueva en nuestra dirección. No hay nada en nosotros que sea agradable a Él. Dios no se conmueve con su buena onda. Dios no se conmueve con su buena disponibilidad. Y Dios no se impresiona con lo tanto que te esfuerza para hacer cosas para Él. No hay manera de que puedas ganar puntos con Dios. Eso no importa para la salvación. No importa si te hayas portado bien toda la vida. La salvación tiene que ver con lo que Cristo hizo fuera de nosotros. Y lo que Él hizo fuera de nosotros, en nuestro lugar, fue motivado por algo que Él sentía y no algo que nosotros provocamos. Eso se llama gracia. Por eso dice, según las riquezas de su gracia. El apóstol no sabe qué palabras encontrar para medir eso. Esa es la razón por la que Él nos salvó. Y la grandeza del amor de Dios hacia nosotros se expresa en términos de abundancia de recursos. Aquí Él dice literalmente, fue según las riquezas de su gracia. Y no desde las riquezas de su gracia. Imaginemos que las riquezas de la gracia del Señor como una gran fortuna. La manera y el amor derramado sobre nosotros no es sacado de la fortuna de la gracia de Dios, sino que en la misma medida de la gracia, de la riqueza de la gracia del Señor. Es abundantemente. Dios nos ama, Dios te ama a ti de una manera tan abundante, tan transbordante, que no podemos medir.
Eso responde a la crisis que mucha gente enfrenta de valor propio. Gente que se sienta y se cree la última persona en el mundo. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me pesca, nadie me llama, nadie me cuida, nadie habla conmigo. Esa carencia que nosotros vivimos tanto en nuestros días es fruto de la no comprensión de lo que Cristo hizo por mí. Porque nosotros sí, en nosotros mismos no tenemos valor por lo que el pecado nos hizo. Pero no podemos olvidar dos cosas. Primero, fuimos creados por Dios, por lo tanto tenemos todavía la imagen de Dios en nosotros. Ella fue deformada, pero no fue perdida. Seguimos siendo seres humanos. Pero más que eso, si nosotros hemos conocido el amor del Señor, este amor del Señor es suficiente. Porque si el amor del Señor por ti no es suficiente para que tú te sientas amado, el amor de nadie será. Ni del marido, ni del hijo, ni de tus amigos, y ni toda la riqueza del mundo puede suplantar el amor que Dios tiene por ti. Si el amor de Dios por ti no te satisface, nada ni nadie lo hará. Porque fue con esta abundancia que Él nos amó. Porque nosotros merecíamos y merecemos ir al infierno. Merecíamos y merecemos la ira eterna de Dios. Pero Él, abundantemente gracioso, nos amó. Eso fue lo que motivó a Dios en alcanzarnos. Y no su rostro bonito o su buena onda. No es porque viniste al culto que Dios se dio el gusto de salvarte, o porque te portaste bien, o porque eres una persona honesta. Nada que podemos hacer puede provocar la salvación, la acción salvadora de Dios para nosotros. Pero mira cómo Él dice, esta riqueza, esa riqueza de gracia sobreabundó sobre nosotros. Versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo se manifiesta la gracia del Señor para nosotros? Dándonos a conocer el plan supremo de Dios. Entienda algo en esta mañana, eso es importantísimo. Dios tiene un plan. Y el plan de Dios va más allá de que ayudarte a encontrar un espacio para estacionar o ayudarte a encontrar un banco vacío en la micro. Dios tiene un plan que va más allá de sus necesidades. El mundo es algo más grande que yo. Dios tiene un plan supremo, y este plan supremo se nos es revelado. Y esta posibilidad de conocer a Dios es una manifestación de la gracia de Dios. Si tú conoces a Dios, es porque Dios te ama demasiadamente. Porque Él por muchos siglos lo ocultó. Ese concepto de conocimiento es bastante desvalorado. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y qué misterio es este? Ese misterio es el Evangelio. Nosotros conocemos el Evangelio, pero para muchas otras personas este misterio todavía no fue revelado. Ellos pueden escuchar de Jesús, pero ellos no entienden de lo que estamos hablando. La gracia del Señor, cuando nos alcanza, nos ayuda a entender todo lo demás. Nos ayuda a entender quién es Dios y cuál es su plan para nosotros. Y Él va mostrando que esta gracia se manifiesta en que Dios nos permita conocer a Él y su plan supremo. Pero también esta gracia, ese misterio de Dios que es el Evangelio, es Cristo. Eso nos hace entender que este plan supremo, como Él muestra aquí, es algo que Dios en la eternidad decidió hacer con toda su creación. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Eso nos es revelado a nosotros. Y eso es importantísimo, porque cuando nosotros nos relacionamos mutuamente, cuando nosotros hacemos las cosas cotidianas de nuestras vidas,
Nosotros estamos caminando y estamos viviendo dentro del plan de Dios. Y si yo entiendo por qué Dios creó al mundo y la razón por la que Él mueve todas las cosas, yo sabré por qué la enfermedad me tocó de esta manera. Yo podré, como dice el apóstol, soportar tanto la abundancia como la escasez. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo. Cristo es mi fortaleza, porque Cristo es el eje que me hace entender el plan divino de Dios para mí y para el mundo. Y si yo entiendo el plan de Dios para el mundo, dejaré de ser egoísta, dejaré de ser individualista, dejaré de pensar que el mundo gira a mi alrededor, incluso Dios, para servir al mundo, porque mi propósito ahora será el propósito de Dios. Por eso Él dice que Dios ha derramado su gracia con toda sabiduría e inteligencia. Hay algunos cristianos que no parecen ser tan inteligentes. ¿Por qué? Porque no han entendido el plan de Dios. El plan de Dios para nosotros va mucho más allá de resolver nuestros problemas. El Señor nos invita a su gran plan, que va mucho más allá de nuestra comprensión. Y no nos invita a conocerlo, nos invita a ser parte de él. El apóstol está hablando aquí de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y el plan de Dios es de tener a Cristo como cabeza de este cuerpo, para que a Cristo se someta todas las cosas. Eso es fantástico. Mira lo que Él dice aquí en el versículo 10. Él está hablando, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo, o en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué es lo que Él quiere decir? Él quiere decir que el plan de Dios es de que Cristo sea el Señor y cabeza de todas las cosas creadas, tanto en los cielos como en la tierra. El plan de Dios no es ayudarme a probar en el ramo. El plan de Dios no es ayudarme con mis problemas económicos. El plan de Dios no es ayudarme con mi enfermedad o con cualquier otro. El plan de Dios es de que Cristo sea exaltado, y Él nos da a conocer este plan y nos invita a ser parte de este plan y nos invita a vivir para que Cristo sea el Señor de todas las cosas. Luego, el plan de Dios destruye completamente nuestra espiritualidad pragmática, individualista, puntual, de eventos que nosotros alimentamos religiosamente, de actitudes que nosotros tenemos por inercia. Porque hay algunos cristianos que si no vienen a la iglesia, los pantalones vienen solo, porque están tan acostumbrados. En el día de domingo se levanta a la misma hora porque está acostumbrado. Es una rutina. No hay pasión, no hay comprensión, no hay entendimiento, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay vida. Por lo tanto, debemos entender, ese es el plan de Dios. Él nos dio a conocer su misterio. Y ese es el misterio. Cristo, pagando por nosotros, el Cordero, derramando su sangre en nuestro lugar, siendo entonces elevado para que a Él se doble todas las rodillas y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Ahí está un punto interesantísimo. Nosotros decimos aquí, el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, es decir, que Cristo sea Señor de todas las cosas. Y es muy interesante como muchos cristianos creen en Cristo, pero no se someten a Él como Señor. Y entienden que la obediencia a Jesús es algo voluntario. Y que hay algunos mandamientos de que yo puedo prescindir de ellos. Porque es muy difícil. Otros que entienden que sí, yo tengo una fe en Cristo, pero la manera como yo me porto en el trabajo es otra cosa. No decimos eso, pero actuamos así. Si Cristo no es Señor de todas las áreas, si Él no es más importante que todas las otras cosas, si el propósito supremo de Dios
en Cristo y en la iglesia no es más importante que mis ambiciones personales, no es más importante que mi familia, no es más importante que mis tesoros, no es más importante que mi carrera, no es más importante que mis deseos, no es más importante que mi éxito. Yo no soy cristiano porque no he entendido el misterio de Dios. Por lo tanto, les invito a que tomen atención en esto. ¿Ustedes están viviendo para Cristo o Cristo es tan solamente un tema que es parte de su vida? ¿Hay señorío de Cristo en su vida en todas las áreas? ¿O Cristo es tan solamente una idea interesante que nosotros discutimos el día domingo? Por lo tanto, es importante entender el concepto. El cuarto concepto que él va tratando al final, en el versículo 11 y 12, dice: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es interesante ese concepto de herencia, porque cuando Cristo nos redime, Él nos llama a ser nuevas criaturas, y esta nueva criatura es según la imagen de aquel que nos llamó, y nos llama a ser verdaderamente hijos de Dios. Nosotros decimos popularmente, la gente dice popularmente, todos son hijos de Dios. Eso es una gran mentira. No todos son hijos de Dios. Jesús dijo a muchos judíos que estaban ahí, judíos descendientes de Abraham, que iban a la sinagoga, que iban al templo: ustedes son hijos del diablo. Y esa es la verdad. Si usted no está en Cristo, usted está en el diablo. Así de simple, así de cruel. Solamente estando en Cristo. Por eso él dice, el versículo 11, en Él. El apóstol ya había utilizado esa expresión antes. En Él fuimos predestinados, en Él encontramos redención, pero en Él encontramos herencia. En Él. Eso implica una relación íntima con Cristo, vital. Por lo tanto, es importantísimo entender que estar en Cristo implica en una relación de vida. No es estar en la iglesia, o no estar en un rol de miembros, o en una programación. Y va mucho más allá de eso. Involucra todo eso, pero es mucho más profundo. Involucra toda una transformación de vida. Por lo tanto, estando en Cristo, yo tengo que el derecho a todas las bendiciones de la salvación que Cristo conquistó para nosotros. Y el derecho lo tiene ¿quién? ¿Quién es hijo? Ya habíamos visto en el versículo 4 y 5 que en Él nosotros fuimos adoptados. Nosotros no éramos hijos de Dios. Nosotros fuimos, como dice la palabra en Juan, fuimos injertados en la vida. No somos frutos naturales. Fuimos adoptados. No éramos hijos, pero Él nos encontró y nos adoptó. Él nos quiso. Y en adoptarnos nos dio derecho a su herencia. No sé si ustedes ya han pasado por esa experiencia de recibir la herencia de otros o de dejar, bueno, todavía no han dejado herencia, me imagino. Pero el derecho a la herencia solo tiene aquel que es oficialmente hijo, o que hay una relación vital ahí. Cuando Cristo nos redime, Él nos da todos los derechos de ser hijos de Dios, hijos verdaderos. Por lo tanto, debemos entender que la gracia del Señor nos transforma profundamente. ¿Y cuál es la razón por la que Él se dio el gusto de darnos toda esta bendición o todo lo necesario para nuestra salvación? Porque Él quiso. Eso es lo que dice la palabra, el versículo 11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados para tenerla. Porque Él quiso. No es porque eso es fruto de nuestro esfuerzo o de nuestra obediencia. Luego Cristo no nos salva y no nos bendice porque nosotros nos portamos bien. Así que si usted se planificó, bueno,
me esforzaré hoy día, voy a la iglesia porque esta semana tengo una semana difícil, así que necesito que Dios me bendiga. Eso es una comprensión muy equivocada del Evangelio. Porque la bendición de Dios no es condicionada a nuestro comportamiento. La bendición de Dios es condicionada a la gracia de Él. Nuestro comportamiento que debiera ser condicionado a su gracia también. Por lo tanto, en Él tenemos herencia, somos hechos herederos, pero ahí Él concluye de una manera magistral. Él dice al final del versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es interesante porque cuando Él trata del concepto de herencia, Él lo relaciona con el propósito final de todas las cosas, que es la gloria de Dios, a fin de que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Es por eso que Dios nos salva. Dios nos salva no solamente para librarnos del infierno, Dios nos salva para que nosotros vivamos para la gloria de Él, porque no es nada más importante que Dios y nada más importante que la gloria de Dios. Y Dios nos da una razón para vivir, y la razón por la que Dios nos da para vivir es su gloria. Nosotros encontramos en la palabra eso. Ese es el propósito de nuestra salvación. Es por eso que Dios nos salva. Es por eso que Dios en la eternidad nos predestinó. Es por eso que Dios en la eternidad decidió enviar a Cristo como nuestro Redentor. Y es por eso que Cristo fue en la cruz y pagó por nuestros pecados. Dios nos ama muchísimo, abundantemente. Pero hay algo que Dios ama más que nosotros, a Él mismo y a su propia gloria. Cristo, en última instancia, murió en obediencia. En obediencia. Por lo tanto, cuando pensamos así, debemos romper con la idea de que el mundo gira alrededor de nosotros, de que Dios nos ama tanto que hace de todo por nosotros. Dios nos ama tanto, hace mucho por nosotros, pero Dios tiene un propósito en bendecirnos, tiene un propósito en salvarnos. Y el propósito no es dar a nosotros comodidad así de simple. El propósito es la gloria de Él. Si yo entiendo este concepto, yo puedo enfrentar cualquier dificultad en la vida. Porque yo entiendo que mi vida está caminando en la perspectiva de Dios y no de la del hombre. Así que ese es el propósito por el que Dios nos salvó, y para eso fuimos hechos herederos. Para eso nosotros fuimos abundantemente bendecidos por Dios. Así que para aplicar en nuestra vida en esta semana, tenemos que pensar en algunas cosas. Primero, que Dios te haya predestinado, redimido y perdonado no significa que tú eres el centro de todas las cosas. Cristo es. La razón por la que Dios hizo lo que hizo fue para hacer Cristo el cabeza de todas las cosas. La razón por la que Dios nos salvó fue para hacer Cristo el cabeza de todas las cosas. Así que Cristo no es la cosa más importante que nosotros necesitamos. Cristo es todo lo que tenemos. Es todo lo que tenemos. Y también yo debo entender que Dios nos salva para cumplir con su propósito de hacer Cristo el centro y Señor de todas las cosas, y no para librarnos tan solamente del infierno, y no para darnos vacaciones eternas, y no para porque nosotros nos portamos bien o porque nosotros conquistamos el derecho de ser redimidos por Él. El propósito va más allá de mi realidad, de mis necesidades. Y por fin, no hay otra manera de ser cristiano que no sea amando la santidad y odiando el pecado. Porque amar la santidad y odiar el pecado es la expresión práctica de la comprensión de que fuimos llamados para ser como Cristo. Fuimos diseñados, fuimos salvados, fuimos redimidos para ser iguales a Él. Y por lo tanto, si yo como cristiano no tengo un amor por la santidad y un odio por el pecado, no he entendido el Evangelio. La mayoría de los cristianos viven al revés. Aman al pecado y odian la santidad. Usted va a decir, no, pastor, pero no es así.
pero tenemos esos pecados regalones. Nos arrepentimos, pero chuta, ¿cómo lo amamos? Nos echamos de menos a veces. Y a veces pensamos, si yo no fuera cristiano haría eso. ¿Sí o no? Y cuando pensamos en el tema de la santidad, nosotros pensamos al tiro, ay, qué fome. Ser cristiano es muy fome. ¿Por qué no puede hacer eso? No puede hacer eso. ¿No es así como la gente piensa? Es así como nosotros somos enseñados a pensar. Esa es una mentira que el diablo pone en nuestras cabezas. Eso no es verdad. Cristo era santo y yo creo que Él entendía claramente que no había nada de aburrido en eso. El tema es que nosotros amamos a lo que Dios odia y odiamos a lo que Dios ama. Por eso desperdiciamos tanto tiempo de nuestras vidas sirviendo a nosotros mismos, pensando que estamos sirviendo a Dios. Pensamos que somos cristianos, pero estamos viviendo un anticristianismo. Estamos negando a Cristo con nuestras actitudes prácticas. Incluso cuando tratamos de hacer cosas para Él, lo estamos rechazando. Lo estamos echando a un rincón de nuestra existencia. Nosotros nos estamos enseñoreándonos de nosotros mismos, determinando el destino de nuestras vidas. Ese es el antievangelio. Por eso yo insistí al inicio para que ustedes pongan atención y tomen nota, porque ustedes se van a olvidar de eso. Ustedes se van a olvidar de eso. A las 3 de la tarde ustedes ya se van a haber olvidado. Algunos ya no se acuerdan de algunos de los puntos, pero a las 3 un 50% se van a acordar. Para la próxima semana entonces nosotros... ¿Y cómo vamos a vivir entonces? ¿Cómo nuestra espiritualidad va a crecer si estamos echando fuera la palabra de Dios en nuestras vidas? Si estamos desperdiciando el tesoro que Cristo ha derramado en nuestro favor en su palabra.